juez. Modificamos al fiscal. Se individualiza, por favor, la fiscal que comparece. Magistrado, buenas tardes. El Ministerio Público comparece representado por la fiscal adjunto Paola Rojas Caro. Doña Paola, buenas tardes. ¿La defensa? Buenos días, magistrado. Por la Buenos defensa días. comparece defensor penal público Marco Martínez. Ya, don Marco, buenos días. Don Jorge, usted ya fue controlado anteayer en este tribunal. El día de hoy la audiencia, el efecto que tiene, o la finalidad, es que se formalicen cargos en su contra, y para eso, y para efecto de publicidad, necesitamos que igual nos diga, por favor, su nombre completo, su cédula y su domicilio. Jorge Hugo Tapia González, 11-311-264-6. ¿Qué más? ¿Y dónde vive? A Independencia 371, El Sol, Quilpué. Ya, gracias, don Jorge. El domicilio que nos indicó va a quedar fijo en este tribunal a su respecto. Si usted decide modificar ese domicilio, nos lo informa para que no nos notifiquen por el estado diario. Como dije entonces, como señalé, la detención ya está controlada, se declaró legal, así que le vamos a dar la palabra a la fiscal y le pedimos a don Jorge que ponga atención porque le van a comunicar unos cargos, unos hechos. Gracias, magistrado. El Ministerio Público comunica a Jorge Tapia González que ha iniciado investigación en su contra en calidad de autor de los delitos consumados de secuestro previsto y sancionado artículo 141 del Código Penal y de abuso sexual previsto y sancionado artículo 366, inciso primero, en relación al artículo 361, número 1 del Código Penal, en razón de los hechos que tuvieron lugar con fecha 14 de febrero del año 2022 a las 05:50 horas, en circunstancias que Paola Schultz Caballería salió de su domicilio y al llegar a calle Las Mercedes Oriente con variante Aguasanta Viña del Mar, fue interceptada por su compañero de trabajo Jorge Tapia González, que luego de ofrecerle llevarla en auto a su trabajo, le hace subir en la parte posterior, donde le puso un par de esposas en las manos por detrás de la espalda inmovilizándola, y un chal sobre la cabeza. Mientras ella le decía que tenía que ir a trabajar, él la traslada contra su voluntad inmovilizada hasta el inmueble ubicado en Avenida Retiro 380, comuna de Quilpué, le ingresa al inmueble, abre las frazadas de la cama, le dice que se acueste, le suelta una de las manos y la amarra a la cama con una cadena a la pata de dicha cama. Le saca el chip al celular de la víctima, le saca el chip Silencio, por favor. Le saca el chip al celular de la víctima y sale del inmueble, por lo que la víctima queda inmovilizada, incomunicada e impedida de huir del lugar. Asimismo, después de algunas horas, el imputado Tapia González vuelve al domicilio, la suelta para que ella fuera al baño, luego nuevamente en la cama le toca el pelo, la besa en la cara, le saca la chaqueta y el chaleco, nuevamente sale del inmueble, no sin antes decirle que no se iba a escapar de allí. Al volver y ante la insistencia de ella de irse de ese lugar hasta donde fue trasladada en contra de su voluntad, Tapia le decía que se quedara ahí, que sentía que era suya, mientras la víctima continuaba insistiendo en irse, y asimismo él se niega a dicha posibilidad. Pone una película, pone su mano por debajo de la ropa en la espalda de la víctima, en el estómago, parte del pecho, toca los pechos de la víctima por debajo de la ropa. La víctima, mientras trataba de evitar esas tocaciones e irse del lugar, logra que le suelte las esposas para comer, lo que ella aprovecha para quebrar una taza en la pared, un vaso, siendo inmovilizada por las manos del imputado, por parte del imputado, arrojándola sobre la cama, que la víctima ya se encuentra descontrolada. Ante ello, el imputado llama por teléfono a un amigo pidiéndole que lo pase a buscar en auto para ir a dejar a la víctima a su domicilio, lo que ocurre en definitiva aproximadamente a las 23:30 horas. A consecuencia de lo anterior, la víctima resultó con erosiones en los brazos de carácter clínicamente leve. Esos son los hechos que comunica el Ministerio Público, su señoría. ¿La defensa necesita alguna aclaración respecto a los hechos que acaban de comunicarse? No, magistrado. Don Jorge, ¿entendió lo que dijo la fiscal? No si lo que ella dijo es cierto, si entendió. Ya, se tiene entonces por formalizada la investigación en los términos propuestos. Fiscal. El Ministerio Público solicita respecto al imputado la medida cautelar de prisión preventiva, entendiendo que se cumplen a su respecto los presupuestos del artículo 140, sus letras A, B y C, estimando que la libertad del imputado es un peligro para la seguridad de la sociedad y de la víctima, atendidos los siguientes antecedentes.
parte policial 117 de la tenencia Recreo, que da cuenta de la detención del imputado luego que doña Paola Schultz Caballería se acercara a la tenencia de Recreo, dando cuenta del hecho que la afectó. Asimismo, la constatación de lesiones de la víctima, donde señala que lesiones leves, certificado de lesiones paciente, acude por presentar dolor en ambas manos y tobillos al ser amarrada, lesiones evidentes en el brazo. De carácter leve, la declaración ante personal de carabineros ese mismo día, Paola Schultz Caballería, que dice que fue interceptado por el imputado, que la esposa cuando sube al auto la cubre con un chal, la traslada hasta un departamento en Retiro en Quilpué, que la amarra en la pieza con un pie a una esquina de la cama y la otra mano con la esposa. Posteriormente le retira el celular, le sacó el chip y él se va. Posteriormente llega, puso una película, me hacía tocaciones y me daba besos en la cara. Cuando fui al baño me dio una crisis de pánico, quebré una taza, le quería pegar, me toma de los brazos y me inmovilizó, me dijo que me calmara, que me iba a dejar a mi casa, a lo que llamó a un amigo que nos fue a dejar a la casa. Hace tiempo que esta persona me persigue y me acosa. Anteriormente me ha llevado a ese departamento y me había tenido retenida, pero yo por miedo no lo había denunciado. Él quiere una relación amorosa conmigo y siempre le he dicho que no. Está la hoja de atención de urgencia del imputado sin lesiones. Está la declaración de Raúl Machuca, funcionario aprehensión en Quilpué, respecto al imputado. El extracto de filiación antecedente sin anotaciones. Está la declaración del imputado ante el Ministerio Público. Perdón, me faltó una denuncia por presunta desgracia presentada en la tenencia Recreo, parte número 116, a las 22:18 horas, por parte de la madre de la víctima, doña Luisa Caballería Castro, que señala que el día de hoy, a las 5:50, su hija Paola Schultz Caballería salió de su domicilio en dirección al trabajo a la estación Miramar, que luego de las 15 horas, su nieta Camila Monsalve Schultz concurre hasta el lugar de trabajo de su madre para que la llevara al psicólogo. Y al ser informada que su madre no había concurrido a trabajar, la empiezan a llamar en reiteradas ocasiones, pasando el teléfono celular directo al buzón de voz. Posteriormente, dice que su nieta le comenta que hace meses hay un masculino nombre Jorge, quien acosa a su madre siguiéndola al trabajo, llamándola constantemente, con quien al parecer mantendría una relación de amistad, pero dicho hombre está obsesionado con ella, no otorgando mayores antecedentes del individuo. Dan cuenta de las vestimentas al momento de salir del domicilio. Y dice que a las 00:20 horas se presenta ante el cuerpo de guardia la víctima Paola Schultz Caballería haciendo la denuncia respectiva respecto de Jorge Tapia González. Está la declaración prestada ante el Ministerio Público por parte del imputado, que señala sucintamente que esta fue un encuentro acordado con la víctima y que la pasó a buscar a las 05:45 horas, que quedaron juntarse cerca de su casa, que habían acordado este encuentro en forma verbal, no por ningún tipo de vía tecnológica. Dice que se fueron a Quilpué, en un departamento que tengo arrendada, porque él dice que ahí también duerme. Acordamos quedarnos juntos, no había nadie más, estuvimos hasta las 6:20 horas, tomamos desayuno, yo me fui tipo 9 a la ruta de Reñaca a vender chip. Movistar a los locales establecidos, y esa ruta tiene 17 clientes, llegué tipo 14 horas, en ese intertanto estaba todo abierto y ella podía salir, me refiero a las puertas, yo no la tenía retenida. El teléfono de ella lo mantiene ella. Después de tipo 15 horas me dijo que yo fuera a ver a su hija porque tenía médico a la estación Miramar. Yo tenía que llevar a la hija al médico.
Su hija se llama Camila y la Paola me la presentó hace como 3 meses atrás. Yo esperé a Camila en la estación en los Torniquetes, pero ella no apareció. Yo soy trabajador del metro y tengo tarjeta. Yo no hablé con Camila el lunes, creo que era el Hospital Naval a donde tenía que llevarla. Camila tiene como 15 años, yo tenía que llevarla porque Paola me lo pide. Y una vez allí, la llevé a un control de dentadura en Playa Ancha. Como yo no la encontré porque no se presentó, no teníamos que juntar a las 14:30, esperé como hasta las 15, no la llamé porque Paola dijo que iba a bajar a la estación. Después, como no se presentó, me fui aquí, fue a comprar almuerzos, como a las 15:30 en la estación El Sol, fui a comprar a una sanguchería en calle Constitución, no me acuerdo la otra calle. La sanguchería no me acuerdo cómo se llama, compré un sándwich, después dice que allá fue la casa donde lo esperaba Paola y almorzamos como a las 16. Cuando estuvimos juntos no tuvimos relaciones sexuales, nada de eso. Estuvimos viendo películas en la parte del living, vimos una película en Virus, página de películas, en el computador, en el notebook. Eso fue como 1 hora y media. No la besé en ninguna parte del cuerpo, le toqué el pelo. Nosotros somos un poco más que amigos. Salíamos a comer, a pasear, más de eso nada. Yo propuse tener una relación de pareja y ella me dijo que no, y que solo podíamos ser amigos y así fue. La última vez que le hablé por WhatsApp fue el día viernes. Ella el lunes iba a trabajar, pero dijo que se iba a reportar enferma. Entraba como a las 6:15 a trabajar. No sé si se reportó o no, nos fuimos aquí. Fue en un auto de un amigo que me lo prestó, Ismael Beltrán, me parece. Mi teléfono está en la casa, mi teléfono está en mi casa en Independencia. Ahí vivo con mi hermano Patricio y su mujer. Dice que Ismael Beltrán le prestó el auto el domingo en la noche, en el Retiro. Dice que él siempre duerme en la casa del Retiro, pero en Independencia hay un departamento que se está cayendo y por eso me trasladé a Avenida El Retiro, donde arrendé hace como 4 meses, ahí es más cómodo y ahí vivo. El auto es la primera vez que me lo presta, era porque no hay tanta movilización a esa hora. Yo no tengo ninguna forma de acreditar que el traslado de la señora Paola Schultz fue voluntario. Ella no recibió llamados telefónicos en mi presencia. Yo no sabía que Paola estaba trabajando el sábado cuando nos pusimos de acuerdo. Yo creo que Paola dice que la secuestré porque tiene ataques de ira, una enfermedad, no recuerdo el nombre. Ella me dijo que si uno la contradecía, ella reaccionaba en forma normal. Esa vez de nuevo el lunes le dije que quería ser su pareja y ella me dijo que no. Ella se ofuscó porque le había insistido y pescó un jarro de loza y lo rompió en la pared. Después pescó un vaso de vidrio, me lo iba a lanzar y tuve que detenerla. Y tiró el vaso a la pared y dejó una marca. Que se calmara, le dije, tenía un ataque, cálmate para que nos vayamos. Me dijo que me iba a calmar y tenía los ojos desorbitados. Llamé a mi amigo Ismael para que viniera a buscarnos para ir a dejarle a la casa de Agua Santa. Ella se llevó unos pasteles, unos de pay de limón que compré como a las 20 horas en la pastelería al lado del Retiro 380. Ese ataque le dio como a las 21:30 o 21:45. La calmé y llamé a Ismael, bajamos al primer piso y todo estaba abierto para que saliera. Llegó Ismael cuando yo estaba con Paola, estábamos afuera, lo esperamos. Él abrió la puerta de su casa, bajó con los pasteles. Ella abrió la puerta de su casa, bajó con los pasteles, se despidió de mí normal. Nos dimos abrazos, le di sus pasteles, me dijo, háblame por WhatsApp mañana, y si no en la estación, y entró a su casa. Cuando la dejé en su casa, supongo que cuando la tuve que retener le causé lesiones, como cuando uno aprieta las manos en las muñecas por mis manos. Solo eso puedo yo haber causado. Dice que se fue con Ismael, serían las 23 horas, y me dejó en la casa de Independencia para buscar el cargador de un celular. Después dice que cuando me iba trasladando al Retiro 380 llegó Carabineros y me detuvieron en Independencia. Cuando iba saliendo para dormir en Retiro. Tengo 2 teléfonos, uno personal que dejé en Avenida Independencia porque se podía perder, y también estaba el del trabajo. El teléfono personal se lo dejé a mi cuñada Beatriz Toledo, y ahí autoriza a entregar sus teléfonos, revisarlos. Y dice que ambos están en Independencia. Yo nunca he tenido denuncias en mi contra, solo por mención alimenticia. Mi señora hace más de 1 año atrás, posteriormente, dice, me acusó de que dejaba a mi hijo a ver mujeres desnudas. Por eso ella decía que ocurría en Independencia, porque antes yo no tenía ese departamento en Retiro. En Retiro van a encontrar una cama, un hervidor y señala diversos muebles, ropa mía y de Paola también. Ella de repente se cambiaba ropa ahí. Al ser consultado, ¿qué ropa? Dice calcetines, no hay ropa interior, un pijama. Ella nunca se quedó ahí a dormir, nunca lo usó. Está nuevo.
está ahí desde hace un mes, se lo compré por si ella se quedaba algún día. Yo lo compré para ella, igual que los calcetines. Ella no ha llevado ropa suya a esa casa, ningún objeto que ella haya llevado a esa casa hay ahí. El médico que diagnosticó a Paola, no sé quién es, y ella me lo comentó hace como un mes, no me comenta esas cosas. Ella no comenta esas cosas y lo saben los padres. El domicilio de ella lo conocí porque somos compañeros de trabajo. Cuando salíamos la dejaba afuera de su casa. Yo no tengo diagnóstico clínico, la denuncia de mi ex señora no hubo otra citación, me llevó la PDI a Placilla. Posteriormente está el informe policial de la CIC 171 que tiene la declaración de la víctima, doña Paola Schultz Caballería, con algo más de detalle, donde refiere que el imputado la interceptó a la hora en que ella iba saliendo a trabajar, que la esposa con las manos detrás de la espalda en el asiento posterior del automóvil, cuando él le había ofrecido llevarla al trabajo, que le puso un chal arriba de la cabeza y que cuando ella no sabía dónde la llevaba, y cuando se da cuenta estaba en retiro, dice que a ese domicilio él ya la había llevado en forma anterior retenida, pero que ella no lo había denunciado por miedo. Dice que ahí él abrió las frazadas de la cama, la acción que se comunica en la formalización, que la amarró y que él se fue a trabajar, que le sacó previamente el chip al teléfono de ella. Posteriormente, cuando vuelve, dice, a ella le dolía el pie y le pedí que me soltara para ir al baño. En ese minuto, él me soltó y me quedé sentada en la cama. Luego me metió a la cama, me acostó, él se acostó a mi lado, me tocaba el pelo y me daba besos en la cara. Y le saca la chaqueta, lo que se describe en la formalización, dijo que tenía que salir de nuevo, y ahí incluso le puso música, dejándola amarrada. Tengo que llevar a mi hija Camila al médico, le dijo ella. Y él le refirió que él la iba a llevar. Y se retiró del lugar y le dijo que tenía el teléfono de Camila en sus contactos. Puso las esposas en el pie y en la mano, le dijo que no se iba a escapar. Posteriormente trajo un pan y agua. Ella le empezó a decir que se tenía que ir, que se quería ir, y también que tenía hambre, así que la dejó comer. Y ahí dijo que sentía que era de él. Yo le digo que mañana debo trabajar. Él me dijo que le había conseguido un certificado médico para faltar al trabajo. Me dijo que lo más fácil es la licencia por depresión, pero no me quería dejar ir. Pero ante su insistencia, tomó su computador y puso una película re fome. Dice, junto a mí y con unas manos me puso dentro de mi polera, donde sentí su mano piel con piel y me tocó la espalda, el estómago, la parte del pecho, tocó mi seno, la parte de arriba de mi seno, y yo me puse más nerviosa y grité que me siguiera tocando, y mi cuerpo se puso rígido, y le dije, ¿por qué no ponen las noticias? Y ahí accedió y puso unas noticias en vivo, eran las 21:30. Estaban las noticias en vivo, me puse nerviosa y me vino una rabia que ya no me dejaba ir, y como al momento que estaba comiendo, me soltó las esposas y estaba algo libre, tomé una taza de color azul, la lancé contra la pared de la baldosa, se quebró completa, tomé un vaso, lo lancé contra la pared, no se quebró, y ahí se puso delante mío, me tomó con las manos, con las muñecas, me tomó con sus manos, con las muñecas, e hizo fuerza conmigo, me tiró con toda su fuerza en la cama. Estaba tan molesta que le dije que le voy a patear el computador, y me dijo que no, de que él tenía mucha información como cosas importantes para él. Sé que momento, al verme tan descontrolada, tomó su teléfono celular y llamó a un amigo y le dijo si le podía hacer una carrera. Llegó esta persona en su vehículo y me trasladaron hasta mi casa. En varias oportunidades me pedía que no lo denunciara, para que estuviera tranquilo. Yo le dije que no lo iba a denunciar, y esta persona se quedó tranquila, para luego dejarme frente a mi casa. Me dijo que estábamos viendo, nos estamos viendo, puedo ir a la estación, para luego retirarse. Yo lo perdí de vista. Ya en mi casa, más tranquila con mi madre y mi prima, que vive delante de la casa de nosotros, nos fuimos al Sapo Nueva Aurora con lesiones, ya que mi madre había hecho una denuncia por presunta desgracia. Fuimos a la comisaría de Recreo para hacer la denuncia. Está también la declaración de Camila Monsalve Schultz, dando cuenta de que ella bajó
a la estación Miramar a buscar a su mamá porque la tenía que llevar al psicólogo, y al no encontrarla fue informada que el supervisor la había tenido que reemplazar porque no había llegado a trabajar en la mañana. Después llamó a su abuelita llorando porque ya estaba desesperada, y le señala que se le ocurrió pedirle el número a su hermana, también la llamó, a Constanza Monsalve, de Jorge Tapia González, que siempre la perseguía, la buscaba o le invitaba a comer, o salían juntos a colación, y mi hermana me dice que no tiene el contacto de él. Con mi abuelita, Luisa Caballería, estábamos llorando, decidimos juntarnos en el Santa Isabel, y después decidimos caminar por calle Valparaíso, y como a las 23:30 horas llega mi mamá a mi casa, dijo que la habían mantenido secuestrada todo el día, mantenía lesiones leves en las muñecas. Dice que conocía ella, Camila conocía a Jorge Tapia González porque hacía turnos junto con su mamá, que en alguna ocasión habían ido a comer juntos, y el tipo era muy raro porque no hablaba nada, y que una vez la llevó al dentista a Playa Ancha porque su mamá no podía y ella se lo había informado. Pero en esa ocasión no pasó nada extraño. Dice que había ocasiones en que él la seguía cuando queríamos ir a un lugar y se unía a nosotros sin previa invitación. Alrededor de 3 semanas atrás pasó la misma situación en que el sujeto se llevó a su casa a mi mamá, la mantuvo en ese lugar alrededor de 6 horas, que le había quitado el chip del celular para que no se comunicara, amarrándola de la misma manera como hizo ahora. Y me contó que le había dicho que la tendría en ese lugar una semana para que estuviera con él, no dejándola salir en esa oportunidad. También la fue a dejar a mi casa. Mi mamá siempre se escondía de Jorge Tapia porque no sabía cómo decirle que la dejara tranquila. Está la declaración de Luisa Caballería Castro, señalando que es la madre de la víctima, que alrededor de las 14, que su hija el 14 de febrero salió a las 5:40 de la casa, y que alrededor de las 14:30 salimos todos de la casa y yo tenía que realizar unos trámites en el centro junto a mi marido, mientras mi nieta Camila tenía que juntarse con mi hija para posteriormente ir al médico, ubicado en el Hospital Naval. Alrededor de las 15:30 me llama mi nieta a mi celular, mencionándome que fue a buscar a su mamá y no la había encontrado por ninguna parte, que la había llamado por teléfono, no le contestaba, y que la señora que estaba de turno le dijo que habían llamado al supervisor porque Paola no había llegado. A raíz de lo anterior comenzamos a caminar, quisimos pasar a comer algo, ya nos empezamos a preocupar, cuando ya nos sentíamos desesperados, esperamos hasta las 22 para ver si regresaba, y como no llegaba, no teniendo ninguna señal, concurrimos hasta la tenencia de Nueva Aurora a constatar la presunta desgracia. La declaración de Patricio Tapia González, hermano del imputado, con advertencia del artículo 302, señala que su hermano, Jorge Hugo Tapia González, siempre ha vivido en Independencia junto con él y su mujer. Dice, ahí tiene todas sus pertenencias, pero siempre mi hermano ha vivido en el lugar y nunca se ha ido de la casa, donde lo único que sé es que tiene 2 trabajos, uno por la mañana en Movistar y por las tardes en el metro. Y ahí no sé mucho de él, ya que hay poca comunicación, ya que mi hermano fue muy malo con mi padre cuando este estuvo vivo, en la actualidad es un mal hermano. Dice que en la noche llegaron carabineros a tomarlo detenido, y comillas, ahí me enteré de la cagada que se había pegado mi hermano, bien hueón mi hermano, cierre de comillas. Está la declaración de Beatriz Toledo Pedro, que es la cuñada, donde sucintamente refuerza que ella no tenía idea que tenía otro domicilio en el Retiro y que siempre ha vivido allí en Independencia 371 junto con ellos, y que llegaba todos los días a dicho domicilio. También da cuenta de la llegada de carabineros y el procedimiento policial que se adoptó. Está la declaración de Jan Farso alias, dice que conoce hace como 6 años a Jorge Tapia González y que hace alrededor de 4 meses le arrendó un departamento ubicado en el Retiro 380, departamento F, con contrato de arriendo. Nunca supe nada de la vida de él. Está la declaración de Ismael Beltrán Moreno, que señala que le arrendó una vez el auto a Jorge, refiriéndose a Jorge Tapia González, mi automóvil Mazda Artis color gris, el día 13 de febrero de 2022, desde las 22 p.m. del día domingo hasta el 14 de febrero a las 9 de la mañana, cuando me lo devolví a mi domicilio particular ubicado en tal lugar, no encontrando nada extraño después de revisar el vehículo. Recuerdo que el 14 de febrero Jorge Tapia me llama por teléfono para que le hiciera una carrera desde su casa ubicada en el Retiro hasta Miramar,
Recuerdo que lo llamé por teléfono cuando iba llegando al lugar y él me dijo que estaba esperando en la Plaza de Retiro en la comuna de Quilpué. Yo no noté nada extraño en ese momento, se sentaron ambos en el asiento trasero del vehículo, llegamos hasta el domicilio de la mujer y todo fue normal. Yo a ella jamás la había visto. Ella se despidió de Jorge, no logré ver de qué manera porque yo seguí directo para darme la vuelta. Luego vuelve a subir Jorge, lo dejé en su domicilio en calle Independencia y él me pagó la carrera, que fueron 20.000 pesos. Está el acta de entrada de registro en el domicilio de Avenida Retiro 380. No se encuentran elementos propios del ilícito en dicho inmueble. Está el acta de certificación de ingreso al domicilio de Independencia 771 con hallazgo de determinadas especies que se incautaron por orden judicial de su señoría don Roberto Pinto, que son 4 teléfonos celulares, un computador, una cámara portátil, que se encontraron en el inmueble, que serían de propiedad del imputado para su revisión. Se levantó orden de entrada de registro, orden de incautación y de revisión. Su señoría, el Ministerio Público entiende que con estas declaraciones está también la fijación fotográfica de los 2 sitios del suceso del automóvil, donde efectivamente hay, donde se trasladó a la víctima. Asimismo, da cuenta de cómo la mantuvo esposada dentro del automóvil. La víctima compareció con personal de carabineros indicándole y se fijaron fotográficamente las posiciones en que la dejó. Asimismo, se puede observar que en el domicilio de Retiro 380 no hay ningún tipo de vestimentas aparte de un par de calcetines, que no hay, salvo el resto de un sándwich, tampoco nada más de enseres en el domicilio, como para señalar que ese es el domicilio del imputado y que allí vive. A diferencia de lo que ocurre en Independencia 371, donde se encuentra un televisor, artículos de aseo, los celulares, computador y más especies personales de propiedad del imputado. Así las cosas, su señoría, el Ministerio Público entiende acreditadas los presupuestos de las letras A, B y C del artículo 140, teniendo especialmente presente, su señoría, que el propio imputado refiere que la víctima nunca accedió a sus requerimientos amorosos y que siempre le dijo que no. Asimismo, tener presente determinadas cosas que nos llaman poderosamente la atención. Uno, la fecha, que era precisamente el 14 de febrero, que es el día de San Valentín, conocido públicamente como el Día de los Enamorados, que la víctima efectivamente tenía un turno laboral que cubrir y que no resulta plausible lo que señala el imputado en su declaración de que se iba a hacer una cita, 6:15 de la mañana, más aún cuando él la iba a dejar en un domicilio sola, que asimismo existen lesiones compatibles con el relato de la víctima y que esta ha sido sostenida, y señalar asimismo que ella refiere que esta no es la primera vez, situación que ya había comentado también con su entorno, razón por la cual, su señoría, entendemos que, de acuerdo a la declaración del propio imputado, todos estos dichos de descargo no resultan efectivos, que su propia familia da cuenta de que lo que él señala en relación a su residencia tampoco es cierto, y que el propio imputado refiere y reconoce que la víctima siempre se negó a sus requerimientos amorosos. Asimismo, la víctima da cuenta de contacto físico, encontrándose ella privada de libertad, razón por la cual también se configura el delito de abuso sexual a su respecto. Entendemos que la medida cautelar que se ha solicitado es la que resulta proporcional a los ilícitos por los cuales se ha formalizado, y asimismo también a la seguridad de la víctima, que ha sido severamente vulnerada en este caso. Muy bien. La defensa tiene la palabra. Gracias, su señoría. Bueno, la defensa va a pedir que se rechace la medida cautelar de prisión preventiva que se ha solicitado respecto de mi representado. Su señoría, antes de tomar una decisión sobre esta petición, lo cierto es que se requiere contextualizar un poco los hechos y también
analizar con detención cada uno de los elementos de cargos que se están imputando a mi representado. Lo que se está alegando en esta audiencia son dos delitos específicos: haber secuestrado a la denunciante, esto es haberla privado de su libertad en un lugar cerrado contra su voluntad, y por otro lado un delito de abuso sexual, y finalmente lo que hay que determinar es si la libertad de mi representado es peligrosa para la seguridad de la sociedad o para la seguridad de la víctima, o existe un peligro de fuga en este caso en concreto. Y creemos que ninguna de esos supuestos, esas alegaciones, se da en este caso en particular. El hecho sugeriría que haya existido acá una relación que al parecer existió, ¿cierto? Una relación de amistad, o eran compañeros de trabajo, mi representado con la denunciante, y que haya existido acá una intención de mi defendido de tener una relación amorosa con la denunciante. No es delito y tampoco, ¿cierto?, es el objeto de esta solicitud o este proceso. Lo que se está, reitero, hay que determinar es si efectivamente existió acá un secuestro. Y en ese sentido, señoría, hay en primer lugar dos versiones contrapuestas: la de mi representado, que relata y que básicamente coinciden en lo sustancial, que efectivamente concurrieron, ¿cierto?, a este lugar el día de los hechos, pero sin embargo relata, ¿cierto?, que esto fue consentido y que en ningún momento estuvo privada de su libertad la denunciante. Mi representado relata, ¿cierto?, que en un momento, ¿cierto?, a la denunciante le da un ataque de pánico, y que por esa razón él mismo voluntariamente, ¿cierto?, junto con un amigo, la lleva a su domicilio. Creemos, señoría, que los antecedentes, si uno los examina con detención, nos mueven a pensar que en este caso en particular no existió un secuestro, y la versión que presta mi representado parece ser verosímil, o tener mayores elementos de verosimilitud que la de la denunciante, y es una cuestión que hay que investigar con detención. En primer lugar, su señoría, lo que se afirma es que mi representado la habría secuestrado, esposado a la cama. Sin embargo, como ya afirmó la propia fiscal, el mismo día de la detención, mi representado colaboró de inmediato con la policía. Llegaron, ¿cierto?, a su domicilio. Él permitió el ingreso a su domicilio, al lugar donde supuestamente habría estado la denunciante. Se registró el lugar, incluso entregó las llaves, dice la policía en su informe, y registraron todo el lugar. Incluso se entrevistaron con sus familiares, incautaron un computador y otras especies que la verdad es que no tienen mayor relación con el hecho. Pero lo importante, señoría, como señala el informe de la policía, no se encontraron las esposas que supuestamente se habrían utilizado para el secuestro o para inmovilizar a la víctima, ni tampoco las supuestas amarras que refiere la víctima que se habrían utilizado. O sea, los implementos, los objetos que supuestamente se habrían utilizado para cometer el delito no fueron encontrados en el domicilio una vez que se efectuó, ¿cierto?, el registro del mismo con la colaboración de mi representado. En segundo lugar, la víctima, es cierto, relata que tiene lesiones en las muñecas, y que estas lesiones en las muñecas serían producto de haber estado esposada en el lugar. Sin embargo, dos cosas son importantes acá, señoría, tener presentes. Primero, que mi representado señaló que el motivo por el cual ella abandona el domicilio tiene que ver con un ataque de pánico que habría sufrido la víctima, y que la retiene él con sus manos de las muñecas, y en ese acto de retenerla le habría, ¿cierto?, apretado las muñecas, y ahí, ¿cierto?, se entiende las erosiones que tendría ella en ese lugar. Pero lo más relevante, asumiría, no es eso, porque entonces esas lesiones tendrían otra explicación, que es la que plantea el imputado. Pero lo más relevante es que la víctima también refiere otra cosa, y esto es relevante, que refiere que habría sido amarrada a una de sus piernas, y incluso en su declaración dice que le dolía el amarre a la pierna, y que era un amarre, ¿cierto?, que la tenía inmovilizada y que le causaba dolor. Sin embargo, cuando se la examina el mismo día de la denuncia,
ella relata, ¿cierto?, esa situación que le habían amarrado en las piernas. Sin embargo, lo único que se constata por el médico en el grado de lesiones es una erosión en las manos. Por tanto, en concreto, ¿cierto?, fue una erosión evidente en los brazos, de hecho, de carácter leve. O sea, no se constató por parte del médico ningún tipo de lesión en las piernas que pudiese justificar esta supuesta amarra que tenía en la pierna y que le causaba tanto dolor como ella misma refiere. Y de hecho, el policía investigador, en el informe que se acompañó luego de la ampliación, relata que le pidió que le mostrara las supuestas lesiones y no observó ninguna, ni siquiera en las manos, ni siquiera en los brazos. O sea, no pudo el investigador, el policía que investigó, observar ningún tipo de lesión. Por lo tanto, señoría, la verdad es que no tenemos implementos vinculados con la supuesta secuestro. Solamente se encuentran otras especies, el computador donde se habría mostrado una película y otros celulares. Las lesiones tampoco parecen coincidir, y hay dos versiones, ¿cierto?, que son contrapuestas una con la otra. En relación al delito de abuso sexual, tener presente también, su señoría, que si bien se relata que le había tocado los senos, en la versión que dio luego en el informe policial, el momento de prestar declaración el día de la detención, no hay referencia a una tocación en los senos. Sí hay referencia a que le habría dado beso en la cara, pero concretamente tocación en los senos no se refiere en su primera declaración. Ahí entonces un tema que también habrá que investigar, esa contradicción o al menos esa omisión que se hizo en la primera declaración. Su señoría, hay dos versiones contrapuestas, no aparecen existir indicios de los hechos, y hay ciertas contradicciones entre las evidencias que se incautaron y las diligencias de investigación realizadas para poder afirmar con claridad que existieron los delitos que se están denunciando. Finalmente, en cuanto a la necesidad de cautela, presente que el imputado tiene irreprochable conducta anterior, tiene artículo 11, número 6, la atenuante del artículo 11, número 6 es posible de afirmar que existe en este caso, y por otro lado ha prestado plena colaboración con la investigación desde el día de los hechos, permitió el ingreso de la policía a su domicilio, no tuvo ningún problema con eso, incluso prestó declaración respecto de los hechos. Por lo tanto, ha colaborado y cooperado totalmente con el esclarecimiento de los hechos. Hay dos versiones, eso sería aquí, que esclarecer. Creemos que por el momento no se justifica la prisión preventiva, primero porque hay dos versiones contrapuestas, no hay claridad sobre la evidencia, y hay contradicciones con el relato de la víctima. Y por otro lado, la necesidad de cautela no se da toda vez que el imputado no tiene antecedentes penales, no hay necesidad de aplicar esta medida cautelar, atendía la pena probable que tiende la defensa y la colaboración que ha prestado el imputado con los actos del procedimiento y con la investigación, que dan a entender que no hay necesidad de aplicar esta medida. Sugiero, su señoría, otras medidas de menor intensidad, como podría ser una prohibición de acercarse a la víctima o un sistema de control de firmas ante la Fiscalía. Muy bien. El tribunal, entonces, habiendo escuchado los argumentos de cada uno de los intervinientes, cierra el debate y resuelve en el siguiente tenor, visto y teniendo presente primero que en relación a la solicitud de prisión preventiva que se ha debatido en esta audiencia, cabe señalar que conforme lo dispuesto en el artículo 140 del Código Procesal Penal, por parte del Ministerio Público se ha acreditado en primer lugar la presencia de antecedentes investigativos que justifican suficientemente la existencia de los delitos por cuya formalización se ha hecho en este momento. Contamos entonces, como nos indica el Ministerio Público, con la existencia de dos partes policiales, los números 116 y 117 de la tenencia de recreo, el primero por presunta desgracia y el segundo por la denuncia que hace la víctima, doña Paola Schulz, en relación a los hechos que se han formalizado el día de hoy. En cuanto a las inconsistencias o contradicciones que la defensa cree ver en esto, efectivamente, desde su primera declaración, la víctima indicó esta tocación a sus senos, que se habría realizado por parte del imputado, y la declaración tanto de ella como de su hija y como de su madre refieren que esta situación anómala, como la ven
el entorno de doña Paula Schulz, ya se vendría realizando desde antes. Tanto la víctima como su hija refieren que esta no era la primera vez que había sido retenida por el imputado, sino que esto había pasado antes y que no había realizado denuncias anteriores por temor a la misma víctima, perdón, por temor a las actuaciones que pudiera realizar el imputado. Señalar además que junto a estos partes policiales, las declaraciones de la víctima, de su madre y de su hija, también se cuenta por parte del Ministerio Público con el informe 171, en el cual hay una nueva declaración que prestada por la víctima que corrobora la primera, declaración también tanto del hermano como de la cuñada del imputado, en el sentido de que desconocían la existencia de este domicilio de calle El Retiro, que efectivamente no tenían conocimiento de aquello, que él siempre ha vivido con ellos en el domicilio de calle Independencia. Indicaron también, o sea, presentó el Ministerio Público, estamos hablando de los requisitos de la letra A del artículo 140, también la declaración del arrendador del inmueble del Retiro, en el cual habrían ocurrido estos hechos. Está también la declaración de Ismael Beltrán, que es el dueño del automóvil en el cual fue retirada y luego devuelta a su domicilio doña Paula Schulz, declaración que por supuesto no se condice con la declaración exculpatoria que ha hecho en este momento don Jorge Tapia González, en el sentido de que todo este automóvil le había sido prestado. Don Ismael dice claramente que el automóvil él se lo habría arrendado desde el 13 al 14 de febrero en la mañana y que posteriormente le había pedido que le hiciera una carrera, incluso dio y señaló específicamente el valor de aquella carrera, los destinos para la misma, y aquello entonces también se condice con las declaraciones de la víctima en el sentido que ella lo escuchó hablar por teléfono al imputado pidiéndole a esta persona que le realizara también una carrera. Desde ese punto de vista, el tribunal, si bien entiende lo que señala la defensa en cuanto a que acá habrían dos versiones contradictorias por parte del imputado, que se trataría esto de una relación o un encuentro consentido, lo que obviamente la víctima contradice, la verdad es que de la declaración de cada uno de ellos, los antecedentes que han sido expuestos por el fiscal el día de hoy dan más verosimilitud, a lo menos en este estadio procesal, a la versión de la víctima, toda vez que con las declaraciones, reitero, de el entorno de la víctima, del entorno del imputado, del dueño del automóvil, de su arrendador, y contrastadas estas con la declaración del señor Tapia González, lo cierto es que es él quien incurre en contradicciones señalando que se trataba de un auto prestado, que tenía 2 domicilios, que tenía 2 celulares cuando luego se le encuentran 4. Por lo tanto, ya esas inconsistencias en su declaración, contrastada con los antecedentes con los cuales el Ministerio Público cuenta hasta el día de hoy, hacen, como le reitero, señor defensor, más plausible la versión por la cual se acaba de formalizar en este par de ilícitos al señor Tapia González. Eso en relación con los requisitos de la letra A. En cuanto a la letra B, bueno, cabe hacer presente que las circunstancias de la detención hacen y sitúan, además de su declaración, sitúan al señor Tapia González en la comisión de a lo menos los hechos, no señalando que se trate o no de ilícitos, porque eso es materia de la investigación, pero de los hechos que han sido relatados y formalizados el día de hoy. Él fue detenido en el domicilio de calle Independencia y accedió, como bien lo dice la defensa, a la revisión de sus enseres, y por orden judicial se realizaron incautación de especies y además revisión de las mismas. Todo esto lo va a arrojar la investigación y las pericias obviamente que se van a realizar al efecto. Sin perjuicio de aquello y señalando ahora y entendiendo el tribunal que hay presupuesto materiales, todos los requisitos de las letras A y B del artículo 140 del Código Procesal Penal para la medida cautelar que ha solicitado el Ministerio Público, cabe revisar que en cuanto a la necesidad de cautela de la misma, a la proporcionalidad de esta, el Ministerio Público la ha dado tanto en la peligrosidad social como en la peligrosidad para la seguridad de la víctima. Es dable tener presente que si bien efectivamente, como indica la defensa, se trata de un imputado que cuenta hasta ahora con irreprochable conducta anterior, lo cierto es que los bienes jurídicos protegidos, la indemnidad sexual en cuanto a la formalización por el cargo de abuso y la libertad, esto es en cuanto a la formalización por el cargo de secuestro, son de aquellos bienes jurídicos más importantes que protege nuestra legislación, por lo que evidentemente las penas que llevan aparejadas aquellos ilícitos no han podido hacer que se haya abstenido el imputado de realizar
aquellos actos por los cuales ha sido formalizado el día de hoy, no ha servido para el fin de la prevención general, y en ese entendido el tribunal entiende que sí hay una evidente peligrosidad social, además de que en este caso no se trata de una víctima aleatoria, estamos hablando de personas que eran compañeras de trabajo, conocidas, el imputado conoce el entorno de la víctima, sabe dónde vive, sabe dónde trabaja, incluso conoce a su hija, y en ese entendido entonces es evidente también que se dan los supuestos para entender que la seguridad de la víctima está claramente amenazada al encontrarse en libertad el señor Tapia González. Por todo aquello, y le reitero, señor defensor, sin perjuicio de la irreprochable conducta anterior y de lo que usted pueda estimar como circunstancia atenuante en cuanto a la colaboración que ha prestado el imputado, a lo menos en estos hechos iniciales, en estas actuaciones iniciales de la investigación, todo aquello será materia de fondo, y por ahora el tribunal entiende que ninguna de las otras medidas del artículo 155 del Código Procesal Penal son suficientes en esta causa, para precaver, como ya indiqué, tanto la seguridad de la sociedad como la seguridad de doña Paola Schulz. Es por eso entonces que el tribunal accede a la medida cautelar de prisión preventiva que ha solicitado el Ministerio Público en contra del imputado Jorge Tapia González en la causa RIT 1153 del año 2022, e ingresará en prisión preventiva tanto por peligro para la seguridad de la sociedad como por peligro para la seguridad de la víctima al complejo penitenciario de Valparaíso. Señor defensor, habiéndose dictado esta medida cautelar, que es la más gravosa de nuestro ordenamiento en contra de su representado, ¿qué plazo propone para la investigación? Proponemos 70 días de investigación, su señoría, si bien es un delito, un caso de alta connotación pública, lo cierto es que la prisión preventiva es la medida cautelar más gravosa y por tanto se requiere que las diligencias de investigación sean realizadas con la mayor celeridad posible, y por otro lado también estaba bastante avanzada la investigación. Muy bien. Fiscal, con 70 días. Sí, estimamos por- ¿No hay oposición? Muy bien, el tribunal entonces accede a aquello, reitero, prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad y peligro para la seguridad de la víctima, en un plazo de investigación de 70 días por ahora, sin perjuicio de solicitudes que puedan hacer. Don Jorge va a quedar privado de libertad en esta causa por ahora, sin perjuicio de que su defensa tiene derecho a apelar contra esta resolución. ¿Algo más, señor defensor? No, nada más. Doña Paula, No, magistrado, gracias. terminada la audiencia, que estemos